En lo alto de una colina discreta en Barcelona había una casa con paredes de vidrio, ventanales que acariciaban el cielo y un silencio que caía como un manto sagrado. Allí vivía Lionel Messi, uno de los nombres más grandes que el fútbol haya pronunciado jamás. Por fuera, la casa era una obra de arte moderna. Por dentro, un refugio de paz milimétricamente ordenada. Cada mueble importado, cada alfombra persa sobre el mármol frío, parecía estar exactamente donde debía. Y dentro de ese palacio silencioso, había una presencia casi invisible. Rosa. Entraba todos los días por la puerta lateral, siempre a las 6:45 de la mañana. Ni un minuto antes, ni un segundo después. Con pasos suaves y el delantal ya planchado, cruzaba los salones con la delicadeza de quien no quiere ser vista. Y casi nunca lo era. Rosa conocía cada rincón de aquella casa, sabía dónde crujía la madera, qué grifo goteaba en silencio, y el momento exacto en que la luz de la mañana besaba la escultura del vestíbulo. Messi, aunque amable, vivía en su propia órbita. Era un hombre sencillo dentro de su grandeza, pero rodeado de compromisos, entrenamientos y una rutina perfectamente controlada. Despertaba, tomaba el café que Antonella le preparaba, jugaba un poco con los niños y salía. Siempre con prisa, siempre según el reloj. A veces le hacía un gesto a Rosa, murmuraba un buenos días, distraído. Y nada más. Ella respondía con una sonrisa casi invisible y seguía con su labor. En aquella casa de cristal, Rosa era como el aire, vital pero invisible. Limpiaba las vitrinas sin dejar huella, ordenaba los juguetes con la ternura de quien ya ha sido madre y cocinaba para el personal con un sabor que solo quienes conocen la nostalgia saben ofrecer. A veces, se detenía frente a la estantería del despacho para contemplar los trofeos, reliquias doradas de una vida triunfante. Pero sus ojos no brillaban por la fama, brillaban por los recuerdos. Mientras tanto, Messi seguía con su vida sin imaginar que, a escasos metros de él, había un alma silenciosa cargando con un mundo entero sobre los hombros. Rosa nunca invadía los espacios personales, pero sabía todo, de las cartas de fans olvidadas sobre la mesa, de las fotos antiguas escondidas en el cajón, de las noches en que el astro volvía cansado, con los hombros vencidos por un peso que ni la gloria lograba aliviar. El silencio de esa casa no era solo ausencia de ruido, era un velo, una distancia elegante entre dos mundos distintos, la fama y el anonimato. Y Rosa, con su paciencia y su fe, aceptaba esa distancia. Nunca pidió nada, nunca contó su historia, nunca esperó ser vista, solo servía. Pero hay silencios que hablan, y hay ojos, incluso cansados, que un día aprenden a ver. Era una mañana cualquiera, como tantas otras. Messi había regresado la noche anterior de un evento benéfico. Estaba exhausto, y su saco azul marino descansaba, arrugado, sobre el respaldo de una silla en el vestíbulo. Rosa, como siempre, entró en silencio. Se quitó los zapatos en la puerta lateral, recogió su cabello con la misma liga un poco floja de siempre y comenzó su jornada discreta. Al pasar por el vestíbulo, su mirada se posó sobre el saco de lana. Un gesto simple, casi automático. Lo tomó para llevarlo a la lavandería. Fue entonces cuando algo cayó del bolsillo, deslizándose como una hoja al viento sobre el mármol frío. Un papel doblado, sin nombre, sin sobre. Rosa dudó por un instante. Se agachó y lo recogió, sintiendo algo inexplicable en el pecho. Lo abrió con cuidado, con esas manos que ya conocían demasiados secretos, y leyó: Si alguien encuentra esto, por favor, escúcheme. No necesito dinero. Necesito una mirada, un gesto, una oración. Mi hija está enferma y los hospitales públicos ya no nos reciben. Trabajo en silencio, pero lloro al llegar a casa. Solo necesito un milagro. Firmado R. La letra era pequeña, escrita con esmero y desesperación.
Un pedido tímido, pero lleno de urgencia. Rosa reconoció cada trazo. Era su propia caligrafía. Se incorporó de golpe, los ojos llenos de lágrimas. Había escrito aquella nota 3 semanas antes, en un momento de profunda angustia. Su hija, Clara, de apenas 7 años, había sido diagnosticada con una enfermedad rara. El tratamiento era costoso. Rosa había intentado de todo: hospitales públicos, iglesias, vecinos. Nadie podía ayudar. Una noche, sola en oración, escribió esa nota y la escondió en el bolsillo de un abrigo que Messi solía dejar en la cocina. No lo hizo para pedir limosna ni causar pena. Tal vez solo quería ser vista. Tal vez esperaba que Dios usara ese gesto como puente hacia un corazón dispuesto. Pero luego se arrepintió. La vergüenza fue mayor que la esperanza. Rosa nunca volvió a tocar el tema. Intentó olvidar aquella nota. Y ahora, allí estaba, en el suelo, expuesta. La dobló con ternura, como quien recoge un pedazo del alma, y la devolvió al bolsillo del abrigo. Pensó en romperla, en fingir que nunca la había leído, pero no pudo. Sus rodillas temblaban. Esa misma mañana, Messi bajó las escaleras con pasos lentos. Se le notaba pensativo, el rostro cansado. Al cruzarse con Rosa en el pasillo, notó que ella evitaba su mirada, que sus ojos estaban rojos, que algo no estaba en su lugar. No dijo nada, solo siguió hacia la cocina. Horas después, al volver a ponerse el abrigo, su mano tocó el papel. Se detuvo, curioso, lo desdobló y leyó con atención. Frunció el ceño, lo leyó una segunda vez, y luego se sentó, como quien necesita comprender lo que las palabras no dicen del todo. Messi era un hombre de fe silenciosa. No alardeaba, no predicaba, pero conocía el poder de una súplica sincera. Aquello no era chantaje, era un grito, casi un susurro desesperado. Y, en ese instante, algo dentro de él se quebró. Miró a su alrededor, aquella casa inmensa, los trofeos, las conquistas, y pensó en Rosa, que siempre había estado allí, silenciosa, invisible, cuidando de todo sin pedir nunca nada. En el fondo, lo sabía. Esa nota no había caído por casualidad. Al día siguiente, Rosa llegó más temprano, el corazón apretado, el cuerpo cansado de noches sin dormir junto a una hija con fiebre persistente. Al entrar en la cocina, encontró un sobre blanco sobre la encimera. Su nombre, escrito con letras firmes: Rosa. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, un cheque, una cantidad que ni en sueños podía imaginar, y una nota breve. Ninguna madre debería suplicar por cuidado. Estoy con ustedes. Con cariño, Leo. Y entonces se quebró. Lloró ahí mismo, sola, apretando el sobre contra el pecho. Un llanto contenido por semanas. Un alivio que no sabía cómo nombrar. No era solo el dinero, era el gesto, la mirada, el milagro que tanto había pedido, no solo para su hija, sino para ella. Una señal de que Dios aún escuchaba. Ese día, el Palacio de Cristal pareció respirar, y Messi, desde lo alto de su fama, comprendió una verdad silenciosa. A veces, los ruegos más profundos no vienen con gritos, sino con papeles doblados, escondidos en el bolsillo de un abrigo. El domingo amaneció nublado, con nubes gruesas cubriendo el cielo de Barcelona como un manto de algodón pesado. Era el único día de la semana en que la casa de Messi se sumía en un silencio aún más profundo. No había entrenamientos, las visitas eran escasas y hasta los niños parecían respetar el sagrado descanso dominical. Pero ese día, Messi no descansó. Desde que leyó la nota de Rosa y dejó el sobre la encimera, algo dentro de su corazón no dejaba de moverse. Un desasosiego suave, como si una fuerza mayor le susurrara a mirar más allá de los muros de cristal que protegían su vida. Entonces, movido por una inquietud que no sabía cómo nombrar, decidió hacer lo impensable: seguir a Rosa. No era desconfianza, no era simple curiosidad, era
otra cosa, un impulso casi espiritual, como si algo más allá de la lógica lo guiara. Messi se levantó más temprano de lo habitual y se vistió con discreción. Un buzo gris, gorra oscura, gafas de sol. Parecía más un turista cualquiera que el jugador más famoso del planeta. Esperó junto a la ventana lateral, observando a la pequeña figura de Rosa saliendo por la puerta trasera, como hacía cada domingo, siempre a las 7:30. Caminaba con pasos firmes, cargando una bolsa de tela descolorida. Messi esperó unos minutos y salió, manteniéndose a una distancia prudente. Nunca había hecho algo así. Su corazón latía más fuerte que en los días de clásico. Rosa cruzó el barrio en dirección a la estación de metro. Messi la siguió entre los pocos peatones de aquella mañana fría. Bajaron en la misma estación, y él continuó tras ella en silencio durante casi 40 minutos, hasta llegar a un suburbio de Barcelona que jamás había pisado. Allí todo era distinto. Las calles más estrechas, los edificios más antiguos, los colores más apagados. Pero había vida. Niños jugando al fútbol en veredas resquebrajadas, señoras conversando desde las ventanas, autos viejos con la radio alta tocando música de los años 80. Había pobreza, sí, pero también una dignidad que lo conmovió. Rosa entró en un callejón discreto, flanqueado por muros grafiteados. Messi dudó, pero siguió. La vio detenerse frente a una casa modesta, con portón oxidado y cortinas coloridas. Antes de entrar, se persignó y miró al cielo, un gesto pequeño, pero cargado de fe. Messi se escondió detrás de un árbol y observó. Pocos minutos después, una ventana se abrió. Una niña de rizos suaves y ojos grandes sonrió a Rosa, que entró rápidamente y la abrazó con una ternura que dolía de ver. Era Clara. Messi reconoció el nombre de la hija en la nota. Vio cuando Rosa le entregó un juguete sencillo, un carrito de supermercado de plástico. Clara sonrió como si hubiera recibido un tesoro del cielo. Messi se quedó ahí, inmóvil. Sintió algo resbalar por su rostro. Era una lágrima. Y entonces entendió. Rosa no era solo una empleada silenciosa. Era una madre que cargaba el mundo entre los brazos, que escondía su dolor para servir con dignidad. Era una mujer que pedía ayuda, no con la voz, sino con el corazón. Desde donde estaba, Messi vio más. Vio a Rosa salir nuevamente, ahora con recipientes de comida. Entró en una casa vecina, luego en otra. Eran ancianos, un hombre en silla de ruedas, una mujer ciega. Rosa los alimentaba, limpiaba un baño, cambiaba sábanas, sin cobrar, sin decir nada. Messi no pudo contener el peso en el pecho. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía él, con todo lo que tenía, haber pasado tanto tiempo sin ver, tantos partidos, tantas entrevistas, tantos trofeos? Y jamás había notado la grandeza de quien estuvo a su lado todos los días. No se acercó. No quiso romper la pureza de aquel momento con su presencia ilustre. Solo observó, absorbiendo una lección que ningún estadio podía enseñar. Después de unas horas, Rosa volvió a la estación, llevando a Clara de la mano. Messi tomó el camino de regreso antes que ellas, en silencio, transformado. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía, él permaneció en su oficina, mirando por la ventana el cielo finalmente despejado. Las estrellas habían regresado, y con ellas una nueva certeza. No era la fama lo que importaba, ni los goles, ni las estatuas. Lo que importaba era ver, importaba sentir, importaba seguir. No por sospecha, sino por empatía. Porque a veces, las historias más grandes están en las sombras de aquellos que caminan a nuestro lado todos los días. La última parada del autobús, en aquel rincón olvidado de la ciudad, no llevaba a ningún lugar turístico. No había cafeterías elegantes, ni vitrinas llamativas. Era simplemente el final del recorrido, literal y simbólico. Pero para algunos pocos, también era el inicio de algo sagrado. Allí, entre edificios abandonados y muros grafiteados, se escondía la pequeña capilla del final del camino,
Una casita de ladrillos descascarados, con una cruz sencilla en la fachada y una campana que casi nunca sonaba. No había cartel, no había nombre, solo una puerta de madera siempre entreabierta, como una invitación silenciosa para los cansados. Rosa iba allí cada domingo por la tarde. Messi la siguió una vez, después de haber leído la nota y visitado su barrio. No por impulso, sino porque sentía que aún había más por ver, más por comprender. Se quedó a distancia, observando con el respeto de quien se sabe ante lo sagrado. Vio a Rosa entrar sola, con su hija a su lado, ambas con discretos velos cubriéndoles el cabello. No había sacerdotes, ni liturgias elaboradas, solo silencio, piso frío, bancos desgastados, velas temblando frente a imágenes de santos con los rostros borrados por el tiempo. La luz del lugar era ámbar, casi dorada. Messi sintió que ese era un tipo de templo que no se construye con dinero, sino con dolor, con promesas, con esperanza. Rosa se arrodilló en el tercer banco a la izquierda, colocó a Clara a su lado, sujetando sus pequeñas manos con fuerza, y entonces oró, no con palabras fuertes, sino con todo el cuerpo, su rostro entre las manos, los hombros encogidos como quien carga pesos invisibles. Las lágrimas corrían con naturalidad, como si conocieran ese camino desde siempre. Clara, junto a ella, también cerró los ojos, pero no lloraba. Su expresión era de paz, como si la fe de su madre la envolviera como una manta tibia en una noche de invierno. La capilla se fue llenando lentamente. Un anciano con las manos deformadas por la artritis, una joven con un bebé dormido en brazos, un hombre con aliento a alcohol, pero ojos llenos de sed de redención. Todos diferentes, todos iguales. Se sentaban en silencio, como si cada uno supiera que ese era el último lugar donde la esperanza aún se atrevía a vivir. Entonces, una mujer sencilla, vestida de blanco, subió al pequeño altar improvisado. Era María de la Luz, conocida por todos como una sierva humilde y firme. No era monja, no era pastora, solo alguien que había sido salvada allí, años atrás, y que decidió nunca más irse. No predicaba, hablaba con el alma. Estamos aquí, hermanas y hermanos, no porque lo tengamos todo, sino porque lo hemos perdido casi todo. Estamos aquí porque sabemos que Dios habita donde nadie más entra, donde no hay lujo, ni confort, ni certezas. Aquí, en este suelo frío, Él camina con nosotros. Messi, aún desde afuera, escuchaba cada palabra por la ventana entreabierta. No podía moverse. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, el mundo iba lo suficientemente lento como para que él pudiera oír otra frecuencia, esa que no sale en las noticias, ni en los estadios. Tú, que entraste hoy con el corazón hecho pedazos, recuerda, aquí los fragmentos se vuelven altar. Aquí, las velas arden con la fuerza de quienes no se rinden. Tal vez el milagro no llegue como cura, pero llegará como consuelo, como fuerza, como una mano invisible que te levanta del suelo. En ese momento, Rosa encendió una vela, una llama pequeña, temblorosa. Escribió el nombre de Clara en un papelito y lo depositó en la caja de intenciones. Luego, se puso de pie, sosteniendo a su hija en brazos como si dijera al cielo: «Es tuya, Señor». Messi lloró, sin ocultarse. Aquella mujer, a quien casi nunca había notado, ahora era la figura de fe más grande que había visto en su vida. Y aquella capilla, perdida al final de la ciudad, era más valiosa que cualquier estadio en el que hubiera jugado. Al salir, Rosa encontró un pequeño sobre el banco donde había estado sentada. Dentro había un rosario de madera con cuentas gastadas y una nota escrita con letra firme: «Tu fe sostiene más de lo que imaginas. No te detengas». Miró a su alrededor, sorprendida. No vio quién lo había dejado, pero lo sintió. Sabía. Aquello era respuesta. Aquello era cuidado divino. Al regresar a casa, Messi llevó consigo una pregunta que le ardía como oración.
cuántas capillas olvidadas, cuántas rosas invisibles, cuántas claras esperanzadas existen por ahí, esperando simplemente ser vistas. Ese día, algo dentro de él cambió para siempre, porque entender la fe de alguien es entender el lugar donde esa persona se arrodilla cuando nadie la está mirando. Esa semana, Rosa faltó al trabajo por primera vez en años. No llamó, no envió mensaje, no explicó nada, simplemente no apareció. Y la casa de cristal sintió su ausencia como si el aire hubiese cambiado de peso. Todo estaba en su lugar, pero faltaba algo. Un tipo de orden invisible, una presencia que, aún silenciosa, lo llenaba todo. Messi lo notó. Caminó por la casa, observando detalles que normalmente pasaban desapercibidos. El suelo no tenía el mismo brillo. La mesa del desayuno parecía menos acogedora. El silencio ahora era diferente. Era una ausencia real. La noche del tercer día, Antonella entró en la sala con un sobre en las manos. Había sido dejado discretamente en el portón por una vecina de Rosa. Dentro, una hoja escrita a mano, doblada con prisa. Señor Messi, perdone mi ausencia. Tuve que correr al hospital con mi hijo mayor, Davi. Está en la UCI. Sé que usted ayudó a Clara y a mi familia con una generosidad que jamás podré pagar. Pero esta vez, ni siquiera sé cómo pedir. Estoy agotada. Solo le ruego oraciones. Davi está entre la vida y la muerte. Ya no puedo ocultar esta parte de mi historia. Davi es mi primer hijo, fruto de una decisión equivocada, de un pasado que escondí por vergüenza. Pero es mi niño, y daría mi vida por él. Messi leyó esas líneas con el corazón encogido. El nombre Davi no le sonaba familiar. Rosa nunca lo había mencionado, pero entre las palabras sentía el peso de una historia escondida, de una culpa arrastrada por demasiado tiempo. Miró por la ventana. La noche estaba serena, pero su alma no. Al día siguiente, sin avisar, fue al hospital mencionado en la carta, una unidad pública, grisácea, con pasillos fríos y bancos de metal. Un guardia lo reconoció, pero Messi pidió discreción. Subió al cuarto piso con un gafete improvisado de visitante, respirando hondo. Encontró a Rosa en un banco estrecho, encorvada sobre sí misma, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Llevaba la misma blusa de hacía 3 días, el rostro abatido, los ojos enrojecidos. Al verlo, se sobresaltó. «Señor Messi, ¿qué hace usted aquí?» Él se sentó a su lado sin decir nada durante unos segundos. Solo extendió la mano y la tomó con firmeza y ternura. «Vine a ver a su hijo y a usted, porque la vida de alguien no merece ser ignorada solo porque ha sido escondida por dolor». Rosa comenzó a llorar. Entre sollozos, lo contó todo. Davi tenía 16 años. Había nacido cuando Rosa aún era adolescente, víctima de una relación abusiva. El padre del niño la había abandonado antes del parto. Sin apoyo familiar, Rosa fue a un refugio para mujeres, donde conoció la fe y comenzó de nuevo. Crió a su hijo como pudo, entre trabajos informales y noches sin dormir. Más tarde, cuando consiguió empleo en la casa de Messi, decidió no contar sobre Davi. Temía perder el trabajo, ser juzgada, ser rechazada. Davi, por su parte, era un joven dulce, callado, amante del dibujo y de Dios. Ayudaba a los vecinos, cuidaba de Clara cuando Rosa no podía. Pero un virus agresivo, una neumonía repentina, lo había llevado a la UCI. Los médicos no daban muchas esperanzas. Messi pidió verlo. Se puso el delantal estéril, la cofia y la mascarilla. Entró al cuarto con respeto. Allí estaba el chico, pálido, intubado, rodeado de máquinas que parpadeaban como estrellas confusas. Pero había paz en su rostro, una serenidad inexplicable. Messi se acercó, colocó su mano sobre la del muchacho y susurró: «Davi, eres más fuerte de lo que imaginas. Tu madre me enseñó lo que es el amor. Ahora te toca a ti demostrar que los milagros todavía existen». Se quedó allí unos minutos. Luego volvió al banco junto a Rosa.
y permanecieron los dos en silencio. Esa noche, Messi llamó a sus médicos personales, explicó la situación, pidió ayuda, pidió opiniones. Movilizó a las personas correctas, con discreción. No quería reflectores, quería acción. En los días siguientes, Rosa presenció lo impensable: especialistas llegando al hospital, equipos prestados, tratamientos ofrecidos, todo sin ruido, todo movido por una compasión silenciosa que brotaba desde lo improbable. Davi comenzó a reaccionar, lento, muy lento, pero cada latido más estable, cada mejora en la oxigenación, era una victoria del invisible sobre lo evidente. Messi no le contó a nadie, ni al club, ni a la prensa. No era caridad pública, era redención privada, era el rescate de una historia que nunca debió ser ignorada. Una semana después, Davi abrió los ojos, miró a su madre y sonrió. Luego vio a Messi y preguntó, con voz débil: ¿de verdad es usted o estoy soñando? Messi sonrió, conteniendo la risa. Soy solo alguien que llegó tarde para conocerte. Rosa volvió a llorar, pero esta vez no de miedo, de gratitud, porque el hijo que escondía por vergüenza ahora era honrado por alguien que podía haber elegido seguir ciego, y no lo hizo. Davi sobrevivió, pronto volvería a casa, y Messi, al salir del hospital esa noche, miró al cielo y murmuró: gracias, Dios, por haberme hecho seguir una sombra que llevaba luz. Los días que siguieron al alta de Davi fueron distintos a todo lo que Messi había vivido en los últimos años. No por grandes eventos, contratos o goles memorables, sino por una decisión simple y poderosa: elegir vivir lo que antes ignoraba, la sencillez. Después de tantos años dividiendo su vida entre estadios, vuelos internacionales y cámaras constantes, Lionel hizo algo que sorprendió incluso a sus representantes. Canceló entrevistas, pospuso reuniones y pidió una pausa en las campañas publicitarias. Solo dijo: necesito estar con personas reales. Necesito recordar por qué llegué hasta aquí. Muchos se sorprendieron, pero para Messi era urgente. Empezó a visitar a Rosa y a Davi con frecuencia, casi siempre sin avisar. No necesitaba nada formal. Llevaba pan fresco, frutas y a veces incluso un juego de mesa bajo el brazo. Al principio, Rosa mantenía cierta formalidad. Ofrecía café, ordenaba el salón, intentaba guardar distancia, pero pronto entendió que algo había cambiado. Messi no venía como jefe. Venía como alguien que necesitaba esas visitas tanto como ellos. Davi, aún en recuperación, encontró en Messi a un hermano mayor inesperado. Jugaban videojuegos, dibujaban juntos y hablaban de cosas simples: películas viejas, sueños, música. Un día, el chico le mostró un cuaderno lleno de bocetos. Eran dibujos hechos durante las largas noches en el hospital. Algunos mostraban ángeles, otros a un hombre rodeado de luz junto a una mujer con lágrimas en los ojos. ¿Ese soy yo?, preguntó Messi sonriendo al ver una caricatura con el cabello despeinado y una camiseta azul. Es lo que imaginé cuando le pedí a Dios que mandara a alguien para ayudar a mi mamá. No sabía que iba a mandar al Messi. Messi rió, pero los ojos se le llenaron de lágrimas. Dios también te envió a ti, Davi. No sabes cuántas personas ya has salvado simplemente por existir. Y así continuaron los días simples. Messi empezó a llevarlos a lugares discretos: una heladería antigua, un parque escondido, una iglesia en un pueblo donde nadie lo reconocía. Allí caminaba con las manos en los bolsillos, la cabeza baja, como si se redescubriera en cada paso. En uno de esos paseos, Rosa lo observó empujar a Davi en un columpio, riendo como un niño. Sintió algo dentro de sí calmarse. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía peso, ni miedo, ni prisa, solo gratitud. ¿Sabe, señor Messi?, le dijo sentándose junto a él. Cuando uno le pide a Dios un milagro, nunca se imagina que puede venir con botines. Él sonrió.
Y cuando uno corre toda la vida, se olvida de que el mayor regalo es detenerse. Ella asintió. Se quedaron en silencio, escuchando el sonido de las hojas agitadas por el viento y las risas de Davi a lo lejos. Messi comenzó a llevar a Antonella y a sus hijos en algunas visitas. Poco a poco, dos familias tan distintas comenzaron a entrelazarse. Los hijos de Messi y Davi se hicieron amigos. Clara enseñaba a las niñas a pintar con acuarela. Rosa enseñaba a Antonella a hacer pan de papa, como lo hacía su abuela. Las tardes se volvieron encuentros sagrados de afecto y sencillez. Era todo tan lejos de los flashes, tan distante de los estadios, pero tan verdadero. Messi aprendió a cocinar una receta de frijoles que a Davi le encantaba. Rosa reía, diciendo que cortaba cebolla como principiante, pero con corazón de maestro. Y en una de esas noches, mientras cenaban juntos, en la terraza de la casa de Rosa, iluminados por luces colgantes, como luciérnagas cautivas, Messi dijo en voz baja: ¿Sabe qué es lo más difícil para alguien como yo? Rosa lo miró, curiosa. Dar tiempo. Uno cree que el tiempo es lo que queda cuando todo está hecho. Pero no, el tiempo es el regalo más caro que existe. Y tardé mucho en entenderlo. Rosa le tomó la mano, con los ojos llenos de lágrimas. Pero lo entendió, y lo está enseñando. Esa noche, Davi dibujó algo especial. Un campo de fútbol, sí, pero vacío. En el centro, un hombre sentado en un banco, abrazando a un niño, y un sol dorado naciendo detrás. Messi enmarcó ese dibujo y lo colocó en su oficina. Al lado de las copas, los balones de oro, los premios, porque allí estaba su trofeo más importante. El día en que detuvo todo para simplemente estar, para simplemente amar. Era de noche en Barcelona, y el cielo parecía haber olvidado cómo brillar. Las estrellas se escondían tras nubes pesadas, y la ciudad, aunque viva, guardaba un silencio que parecía venir de otro mundo. Messi estaba solo en su habitación, las luces apagadas, salvo por una pequeña lámpara dorada en la esquina. Sobre la mesa, el dibujo de Davi, el banco vacío en el campo, el hombre con un niño en brazos y el sol naciente detrás. Miraba esa imagen como quien busca respuestas en un espejo. No podía dormir. Algo lo inquietaba en lo más profundo. No era dolor físico, era otra cosa. Un hueco en el alma que ni los títulos, ni los logros, ni los millones podían llenar. Era el corazón pidiendo sentido. Esa misma semana, Davi había tenido una recaída. Nada grave, decían los médicos, pero lo suficiente como para reavivar el miedo. Rosa lo había visitado, preocupada, con la voz temblorosa, pidiendo oraciones. Y fue en ese instante, al ver el desespero silencioso de aquella mujer, que algo dentro de Messi empezó a romperse. Durante años, cultivó una fe dormida, casi ausente. Rezaba por costumbre, en fechas importantes. Creía en Dios, sí, pero a su manera, como quien respeta, pero no se acerca. No por falta de fe, sino por falta de espacio, el éxito, la rutina, los compromisos. Todo llenaba su agenda, pero vaciaba su espíritu. Esa noche, sin embargo, el vacío gritó más fuerte. Messi se levantó de la cama, caminó hasta el balcón. La ciudad dormía, el viento era frío. Miró al cielo, como un niño perdido que intenta encontrar el camino de regreso a casa. Y entonces, por primera vez en muchos años, se arrodilló. No había velas, no había cantos, solo un hombre famoso, en la oscuridad, de rodillas, con el corazón completamente abierto. Dios, susurró con voz quebrada. Hace tiempo, ¿verdad? Silencio. Creo que olvidé cómo hablar contigo. Perdón. Más silencio. Hoy no vengo a pedir por mí. No es por fútbol, ni por mi carrera, ni por fama. Estoy aquí, por Davi. Cerró los ojos, las manos apretadas contra el pecho. Es solo un niño, pero parece tener un alma vieja, llena de luz. No quiere fama, no quiere dinero, solo quiere vivir, dibujar, ayudar a su mamá. Es mejor de lo que yo jamás fui. Las lágrimas comenzaron a caer.
sinceras, suaves. Y Rosa, mi Dios, ella es una roca. Nunca vi tanta fe en alguien tan herido. Y aún así, sigue, sirve, cuida, ora, ama, a pesar de ser ignorada, a pesar de ser olvidada. Respiró profundo. Si todavía me escuchas, si aún hay un lugar para alguien como yo en tu lista, entonces escucha este pedido. Una pausa. Dale salud a Davi, fuerza a Rosa y sabiduría a mí, porque sé correr con el balón en los pies, pero ahora quiero correr hacia el lugar correcto. En ese momento, Messi sintió algo. No una voz, no una visión, pero sí una presencia. Como si el aire se hiciera más tibio, como si una mano invisible descansara sobre su hombro. Como si alguien le dijera, en silencio, te escucho, siempre te he escuchado. Messi lloró, no de tristeza, sino de reencuentro. Esa madrugada permaneció de rodillas más de una hora. No pidió aplausos, no buscó milagros espectaculares, solo abrió el alma, solo se entregó. A la mañana siguiente, Rosa llamó, su voz emocionada. Señor Messi, Davi amaneció mejor. Los exámenes mejoraron. Los médicos no saben explicarlo, pero yo sí. Messi sonrió, los ojos aún húmedos. Yo también lo sé, Rosa. Yo también. Y colgó con una certeza que no sentía hacía años. La certeza de que una oración sincera, incluso viniendo de un ídolo, puede mover el cielo. Ese día, Messi no entró al campo, pero marcó el gol más importante de su vida. La sala de la UCI pediátrica era fría, blanca y llena de sonidos metálicos. Monitores que pitaban a ritmos distintos, tubos que serpenteaban entre camas y luces que nunca se apagaban. Era el tipo de lugar donde el tiempo se alarga y la esperanza se mide en milímetros. Davi estaba allí, otra vez, tras la recaída. Los exámenes no eran buenos. Su cuerpo pequeño y frágil parecía cansado de luchar. Los médicos se miraban en los pasillos, discutían protocolos y evitaban usar palabras duras frente a Rosa. Pero ella sabía. Las madres sienten lo que los exámenes aún no revelan. Rosa estaba allí, como siempre, firme, tomando la mano de su hijo, aunque él durmiera, aunque no respondiera. Oraba en voz baja, con los ojos cerrados, palabras que solo el cielo entendía. Y allí, en un banco estrecho, también estaba Lionel Messi. Desde aquella oración en la terraza, algo había cambiado en él. No solo su fe, sino su forma de estar. Ya no era una visita ocasional. Era parte de todo aquello. Estaba presente, con su ropa sencilla de siempre, la mirada preocupada y el corazón completamente abierto. Los médicos pasaban y lo saludaban con sorpresa contenida. No entendían qué hacía allí, pero lo respetaban. En la mañana del tercer día de internación, ocurrió. El sol apenas luchaba por atravesar las nubes de otoño. Davi, hasta entonces inmóvil, abrió los ojos lentamente. Respiró profundo, por sí solo, y susurró algo. Messi se levantó de inmediato. Rosa corrió hacia él y se arrodilló junto a la cama. Hijo, háblame. Davi sonrió, débil pero lleno de paz. Mamá, yo vi. Rosa lo miró, confundida. ¿Viste qué, mi amor? Luz. Una luz muy grande. Y luego una voz que me decía, aún tienes una misión aquí. Messi guardó silencio, pero sus ojos no pudieron contener las lágrimas. Los médicos llegaron en minutos. Hicieron pruebas, midieron niveles, evaluaron reflejos y, uno a uno, comenzaron a fruncir el ceño. La oxigenación era perfecta. El pulmón, que parecía colapsado, funcionaba normalmente. Los valores eran estables. No había infección. Ninguna explicación médica podía sostener lo que veían los resultados. El jefe de la unidad, un hombre de cabello gris y voz pausada, llamó a Rosa y a Messi para hablar. No sé cómo explicarlo. No aplicamos ningún tratamiento nuevo. No hubo cambios en el protocolo. Pero su hijo está fuera de peligro. Es como si el cuerpo se hubiese regenerado solo.
Nunca vi algo así. Rosa apretó las manos sobre el pecho, conmovida. Yo vi ese milagro. No fueron medicamentos, fue Dios. Messi asintió, en silencio. 5 días después, Davi recibió el alta. Salió del hospital caminando, sonriendo, frágil, pero vivo. Los enfermeros aplaudieron, muchos lloraron, no por el nombre de Messi, sino por la historia que ya recorría los pasillos, la del niño que no se rindió, la madre que nunca dejó de orar y el hombre famoso que aprendió a arrodillarse. Algunos profesionales le confesaron a Messi, con humildad, verlo aquí, sentado junto a la cama de un chico común, sin cámaras, sin reporteros, nos tocó más que cualquier final de campeonato. Él solo sonreía, tímido, desviando el mérito. Davi seguiría en tratamiento, por supuesto. Habría controles, medicación, cuidados, pero ya no había desesperación, había luz. Y más que eso, había testimonio. Días después, Messi escribió en su diario personal, un cuaderno viejo que casi nunca usaba. Vi lo imposible suceder ante mis ojos y entendí que la mayor fuerza de un hombre no está en sus piernas cuando corre, sino en sus rodillas cuando ora. La curación de Davi no salió en los noticieros, no fue tema de televisión, y quizá eso fue lo más hermoso, porque hay milagros que no buscan escenario, solo quieren resonar en la eternidad de quienes creyeron sin ver. Y allí, en el corazón de aquel hospital, médicos y enfermeros volvieron a casa contando a sus hijos no sobre Lionel Messi, el crack, sino sobre el Messi que lloró junto a una madre, que sostuvo la mano de un niño y que vio lo imposible volverse verdad. Era una noche de gala en París, otra ceremonia más del premio que celebra a los grandes nombres del fútbol mundial. Todos los reflectores apuntaban hacia él, como siempre. Lionel Messi caminaba por la alfombra roja con la serenidad de quien ya lo ha vivido todo. Pero esa noche, algo era diferente. No era el traje elegante, ni el brillo discreto del reloj. Era la mirada. Había un peso sereno, una emoción contenida a punto de revelarse. El mundo esperaba otro discurso de victorias, agradecimientos protocolares, homenajes predecibles. Pero Messi tenía otros planes. Sentado entre los finalistas, aplaudía con atención a sus colegas, pero sus ojos buscaban un punto específico en la audiencia. Y allí estaban, Rosa y Davi, invitados por él, vestidos con sencillez, pero con una dignidad que opacaba cualquier marca de lujo. Rosa, con un vestido azul marino que Antonella le había regalado. Davi, con un traje alquilado y un broche de cruz en el pecho. Cuando el presentador finalmente pronunció su nombre, una vez más, el mejor del mundo, el público aplaudió de pie. Pero Messi caminó hacia el escenario como quien lleva un secreto en el corazón. Tomó el micrófono, respiró profundo y miró a su alrededor. Gracias, de verdad, es un honor, como siempre, pero esta noche no quiero hablar de mí. El auditorio quedó en silencio. Todos aquí conocen mi trayectoria, goles, títulos, clubes, selecciones, pero hoy quiero usar este espacio para hablar de alguien que el mundo nunca vio. Alguien que, sin proponérselo, me enseñó el verdadero significado de la grandeza. El público murmuraba. Las cámaras se ajustaron. Ella trabajó durante años en mi casa. Caminaba por los pasillos con pasos suaves, casi sin hacer ruido. Yo, con la prisa del día a día, rara vez la notaba. Hasta que un día, por un papel olvidado en un bolsillo, Dios me obligó a mirar. La imagen de Rosa apareció en las pantallas gigantes. Ella se llevó la mano a la boca, sorprendida. Las cámaras enfocaron su rostro, visiblemente conmovido, con los ojos llenos de lágrimas. Se llama Rosa, madre de Clara y Davi, mujer de fe, de lucha, de silencio y de luz. Mientras yo recibía trofeos, ella se arrodillaba en capillas escondidas, pidiendo solo salud para sus hijos. Mientras yo era celebrado, ella era invisible, y aún así, nunca reclamó, nunca pidió nada. Messi hizo una pausa. El público estaba inmóvil.
Ayudarla me transformó. Conocer a Davi me recordó por qué vale la pena creer. Sentarse junto a alguien en medio del dolor enseña mucho más que levantar una copa. Rosa es la heroína de mi vida y hoy quiero que el mundo entero lo sepa. Los aplausos comenzaron tímidos, pero crecieron con rapidez. No eran solo para Messi, eran para Rosa, para esa mujer que nunca subió a un escenario, pero que siempre sostuvo la estructura del suyo. Él continuó: vivimos en un tiempo donde el éxito se mide en cifras, pero hay victorias que no caben en ninguna estadística. Rosa venció cada día con fe, con dignidad, y por eso este premio, hoy, es suyo. El auditorio entero se puso de pie. Las cámaras del mundo captaban ese momento. Rosa intentaba contener el llanto, pero las lágrimas fluían como confesión. David le tomaba la mano, orgulloso, firme. Messi bajó del escenario con el trofeo en las manos. Caminó hacia ella. Se lo entregó. Ella dudó. Él insistió: tú me enseñaste lo que ningún entrenador logró enseñarme. Un gesto simple, pero que resonaría en los noticieros del mundo entero. En ese instante, millones de personas conocieron la historia detrás de los muros de una casa de cristal y comprendieron que, a veces, los grandes nombres de la humanidad se esconden detrás de uniformes humildes, manos gastadas y oraciones en voz baja. Al salir, los periodistas intentaron abordarlos, pero Messi solo pidió una frase: hoy, el que brilló no fui yo, fue el bien silencioso. Y el mundo, por un momento, se detuvo para aplaudir lo invisible. Había pasado algún tiempo desde aquella noche en París. Messi había regresado a los entrenamientos, a los viajes, a la rutina que lo consagró. Pero por dentro, nada era igual. Había una nueva ancla en su pecho. No que lo detuviera, sino que lo mantenía firme. La historia que vivió con Rosa y Davi se había convertido en un punto de luz en su camino, un altar secreto donde su alma encontraba descanso. Rosa seguía trabajando, pero ahora en otra función. Messi le ofreció un cargo de coordinación en su fundación social, donde ella cuidaba de programas para madres solteras y niños en situación de riesgo. Davi, por su parte, había comenzado a estudiar arte. Sus ilustraciones ya tocaban corazones. Sus dibujos contaban historias de esperanza con trazos suaves y la fe impresa en los ojos de sus personajes. La casa de cristal seguía en pie, pero ahora allí había más risas, más visitas, más presencia. En el balcón del segundo piso, a Messi le gustaba sentarse por las noches, junto a Antonella, y mirar al cielo. Los hijos dormidos, la ciudad a lo lejos, y el recuerdo de todo lo vivido junto a aquella mujer invisible, ahora eternamente presente en su memoria. ¿Tú crees que Dios realmente usa a personas comunes para hacer milagros?, le preguntó una noche a su esposa. Antonella respondió sin dudar: no hay nada más extraordinario que una persona común con el valor de amar. Y era eso. El milagro que vivieron no vino con luces en el cielo ni con truenos desde lo alto. Fue hecho de gestos pequeños, de pasos silenciosos, de notas olvidadas en bolsillos y oraciones susurradas en bancos de madera. Fue hecho de un niño que no se rindió y de una madre que nunca dejó de creer. Messi nunca volvió a ser el mismo, no porque se hiciera más famoso, sino porque redescubrió su propósito. Entendió que incluso con toda su gloria, su mayor victoria sería siempre la capacidad de ver a quienes nadie veía. En una de las paredes de su oficina, hoy cuelga un marco con una frase escrita por Davi: la luz que tocó el cielo salió del suelo de la capilla donde mi madre lloró. Y tal vez, al final, ese sea el verdadero mensaje de esta historia, porque hay reencuentros que sanan heridas que ni el tiempo se atrevió a tocar. Porque a veces, todo lo que alguien necesita es que alguien recuerde quién fue alguna vez, y porque el bien silencioso es el único que resuena en la eternidad. ¿Y tú? ¿Todavía crees que un solo gesto puede cambiar una vida?